a 2000 kilómetros de casa, con el tanque casi vacío y la frontera todavía a 3 horas de distancia, Manuel Reyes sintió que algo no estaba bien. El aire acondicionado de la cabina había dejado de funcionar hacía 200 kilómetros, y ahora el calor del desierto de Sonora entraba por cada rendija del Kenworth como si quisiera cocinarlo vivo. Antes de continuar, si te gustan las historias de justicia en la carretera, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. El sudor le bajaba por la frente y le picaba en los ojos. Llevaba 18 horas al volante, con solo 2 paradas para café y una para orinar, detrás de un cactus que parecía burlarse de él con sus brazos levantados. La carga que llevaba en el remolque pesaba exactamente lo que decía el manifiesto: 22 toneladas de electrodomésticos con destino a Nogales. Todo legal, todo en regla. Pero Manuel sabía que en esta ruta tener los papeles en orden no significaba nada cuando te topabas con el tipo equivocado. Y el tipo equivocado estaba a punto de aparecer. Las luces del puesto de control brillaron en el horizonte como un espejismo cruel. Manuel había pasado por ahí docenas de veces en sus 15 años como camionero. Conocía a la mayoría de los agentes por nombre. Sabía quiénes pedían café, quiénes querían charlar sobre fútbol y quiénes simplemente te dejaban pasar con un gesto de la mano. Pero esta noche, bajo un cielo sin luna y con el termómetro marcando todavía 38 grados a las 11 de la noche, había una cara nueva. El agente que se acercó a su ventanilla no tendría más de 30 años. Llevaba el uniforme impecable, como si acabara de sacarlo de la tintorería, y tenía esa mirada que Manuel había aprendido a reconocer después de miles de kilómetros. La mirada de alguien que quiere demostrar algo. Alguien con algo que probar. Alguien peligroso. «Documentos», dijo el agente sin saludar. Manuel le entregó todo: licencia, registro, manifiesto de carga, permisos de tránsito. Todo organizado en una carpeta de plástico transparente, como le había enseñado su padre cuando empezó en este oficio. Su padre, que había muerto al volante de un camión similar hace 10 años, siempre decía que los papeles en orden eran la mejor defensa de un hombre honesto. El agente revisó cada documento con una lentitud deliberada. Pasaba las páginas como si estuviera buscando un error, una falta de ortografía, cualquier excusa. Manuel esperó en silencio, con las manos sobre el volante, donde el agente pudiera verlas. Había aprendido eso también. Nunca des una razón para que te disparen. «Baja del vehículo», ordenó el agente finalmente. «¿Hay algún problema, oficial?» «He dicho que bajes». Manuel obedeció. El calor del asfalto atravesó las suelas de sus botas gastadas. El aire olía a gasolina quemada y a algo más, algo metálico que no podía identificar. Miró alrededor y vio que los otros agentes del puesto estaban ocupados con un autobús de pasajeros. Nadie le prestaba atención. Estaba solo con este tipo. «Abre el remolque». «Claro, pero todo está declarado en el manifiesto. Puede verificarlo». «No te pregunté tu opinión. Abre». Manuel caminó hacia la parte trasera del tráiler. Sus piernas protestaron después de tantas horas sentado. Rompió el sello de seguridad, anotó el número en su libreta como siempre hacía y abrió las puertas. El interior estaba lleno de cajas perfectamente apiladas, cada una con el logo de la empresa de electrodomésticos. Refrigeradores, lavadoras, microondas. Nada especial, nada ilegal. El agente subió al remolque con una linterna. Manuel lo observó desde abajo, sintiendo cómo el sudor le empapaba la camisa. El tipo movía cajas, golpeaba paredes,
buscaba algo que no existía. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El autobús de pasajeros ya se había ido. Los otros agentes habían entrado a la caseta a tomar café. Solo quedaban ellos dos en la oscuridad del desierto. «Aquí hay algo», dijo el agente desde el fondo del remolque. Manuel sintió que el estómago se le caía a los pies. Sabía que no había nada. Había supervisado la carga personalmente en el almacén de Guadalajara. Había contado cada caja, pero también sabía lo que venía ahora. El agente bajó del remolque con una bolsa de plástico en la mano. Una bolsa que Manuel nunca había visto en su vida. Una bolsa llena de un polvo blanco que brillaba bajo la luz de la linterna como si fuera nieve del infierno. «Mira lo que encontré», dijo el agente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que tenemos un problema serio aquí». «Eso no es mío». «Claro que no. Nunca es de nadie». «Le digo que eso no estaba en mi camión. Usted lo puso ahí». El agente se acercó tanto que Manuel pudo oler su aliento a menta. Hablaba en voz baja, casi susurrando, como si compartiera un secreto entre amigos. «Escúchame bien, viejo. Esto puede ir de dos maneras. La primera, te arresto, decomiso tu camión, tu carga, y pasas los próximos 20 años en una celda pensando en cómo tu familia se muere de hambre. La segunda, me das todo el efectivo que llevas, me das tu reloj, me das ese anillo de casado, y te dejo ir con una advertencia. Tú decides». Manuel miró a la gente a los ojos. Había visto muchas cosas en la carretera. Había sobrevivido a tormentas que volcaban tráileres como si fueran de juguete. Había esquivado asaltantes en caminos de terracería. Había dormido en patios donde otros conductores habían desaparecido sin dejar rastro. Pero esto era diferente. Esto era un hombre con placa y pistola que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «No tengo mucho efectivo», dijo Manuel. «Quizás 3.000 pesos». «Dame todo». Manuel sacó su cartera. Le entregó los billetes. Le entregó el reloj que su esposa le había regalado por su aniversario número 20. Le entregó el anillo de bodas que no se había quitado en 25 años. El agente lo tomó todo sin decir gracias, sin mostrar ninguna emoción. «El teléfono también. Necesito el teléfono para comunicarme con la central». «Usa el radio». «El teléfono». Manuel le entregó el celular. El agente lo guardó en su bolsillo junto con todo lo demás. «Ahora lárgate. Y si le cuentas esto a alguien, tengo amigos en cada puesto de aquí a la frontera. Te encontrarán. ¿Entendido?» Manuel asintió. Cerró las puertas del remolque. Subió a la cabina. Encendió el motor. Y mientras se alejaba del puesto de control, mirando por el retrovisor cómo la figura del agente se hacía cada vez más pequeña, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma. Una calma extraña, casi antinatural, que no tenía nada que ver con la resignación. Era la calma de alguien que sabe algo que los demás no saben. La calma de alguien que ha estado esperando este momento durante meses, porque Manuel Reyes no era solo un camionero. Manuel Reyes era el agente federal más condecorado de la Unidad de Asuntos Internos, y llevaba 6 meses infiltrado en esta ruta, esperando exactamente a alguien como el oficial Héctor Mendoza. El camión avanzó por la carretera oscura mientras Manuel procesaba todo lo que acababa de pasar. La cámara oculta en el botón de su camisa había grabado cada segundo. El micrófono en su cinturón había capturado cada palabra, y el rastreador GPS en el anillo que acababa de entregar le permitiría seguir a Mendoza hasta el fin del mundo si era necesario. Pero no iba a ser necesario ir tan lejos. Manuel condujo exactamente 15 kilómetros antes de detenerse en un área de descanso abandonada.
El lugar era perfecto, lo suficientemente lejos del puesto de control para no levantar sospechas, pero lo suficientemente cerca para que la señal del radio llegara sin problemas. Apagó el motor y se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el sonido del metal enfriándose y el canto de los grillos del desierto. Sacó un segundo teléfono de un compartimento oculto debajo del asiento. Un teléfono que Mendoza no sabía que existía. Marcó un número que se sabía de memoria. «Aquí, Coyote 1», dijo en voz baja. «El paquete está entregado. Repito, el paquete está entregado». «Recibido, Coyote 1», respondió una voz al otro lado. «¿Confirmación visual del objetivo?» «Confirmada. Héctor Mendoza, batch número 4739». Tomó el cebo completo. Efectivo, reloj, anillo, teléfono, todo rastreable. ¿La bolsa? La plantó él mismo. Tengo video de todo el procedimiento. Subió al remolque con las manos vacías y bajó con el paquete. No hay forma de que argumente que estaba ahí antes. Excelente trabajo. ¿Cuál es tu posición actual? Kilómetro 243, área de descanso El Mezquite, esperando instrucciones. Mantén posición. El equipo de extracción llegará en 40 minutos. Vamos a necesitar tu testimonio en vivo para la orden de arresto. Entendido. Coyote 1 fuera. Manuel colgó y se recostó en el asiento. El cuero estaba caliente y pegajoso por el sudor, pero no le importaba. Después de 6 meses viviendo como camionero, durmiendo en estacionamientos, comiendo en fondas de carretera y soportando el desprecio de tipos como Mendoza, finalmente estaba a punto de terminar. La operación había comenzado un año antes, cuando la Fiscalía General empezó a recibir denuncias de conductores que habían sido extorsionados en esta ruta. Al principio eran casos aislados, un camionero que perdía su efectivo aquí, otro que tenía que entregar su carga allá. Pero pronto el patrón se hizo evidente. Había una red organizada de agentes corruptos que operaba entre Guadalajara y la frontera, y estaban robando millones de pesos cada mes. El problema era que nadie quería hablar. Los camioneros tenían miedo. Sabían que si denunciaban, los encontrarían en algún camino solitario con un balazo en la cabeza. Así que la Fiscalía decidió hacer algo diferente. Decidió enviar a uno de los suyos. Manuel había sido la elección obvia. Antes de unirse a la Policía Federal, había trabajado 10 años como camionero de verdad. Conocía las rutas, conocía la jerga, conocía el código no escrito de la carretera. Podía pasar meses entre conductores sin que nadie sospechara que era otra cosa que uno más de ellos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante 6 meses, Manuel condujo el mismo Kenworth por las mismas carreteras, llevando cargas legítimas para una empresa que cooperaba con la investigación. Pasó por docenas de puestos de control, conoció a cientos de agentes y poco a poco fue identificando a los corruptos. Mendoza era el peor de todos. Los otros agentes pedían mordidas pequeñas, 500 pesos aquí, 1000 allá. Lo suficiente para complementar su salario, pero no tanto como para llamar la atención. Mendoza era diferente. Mendoza era un depredador. Elegía a sus víctimas con cuidado. Siempre camioneros que viajaban solos, siempre de noche, siempre en tramos donde no había testigos. Y no se conformaba con dinero. Quería todo. Relojes, joyas, teléfonos, cualquier cosa de valor. Y si el conductor no tenía suficiente, Mendoza plantaba droga y lo amenazaba con años de cárcel. Manuel había escuchado las historias. Un conductor de Michoacán que perdió su camión y su casa. Otro de Jalisco que terminó en prisión por posesión.
aunque nunca había tocado una droga en su vida. Un tercero que simplemente desapareció una noche y nunca fue encontrado. Pero las historias no eran suficientes para un juez. Necesitaban pruebas, necesitaban video, necesitaban audio, necesitaban atrapar a Mendoza en el acto, y esta noche finalmente lo habían logrado. Manuel cerró los ojos y trató de descansar mientras esperaba al equipo de extracción. El sonido del desierto lo envolvía. Grillos, el viento entre los arbustos, el ocasional aullido de un coyote a lo lejos. Era extraño pensar que en unas horas todo habría terminado, que podría volver a su casa en la Ciudad de México, abrazar a su esposa, ver a sus hijos, que podría dejar de ser Manuel el camionero y volver a ser el comandante Manuel Reyes de la Unidad de Asuntos Internos. Pero primero tenía que terminar el trabajo. Las luces aparecieron en el retrovisor exactamente 38 minutos después. 2 camionetas negras sin placas visibles, moviéndose en formación. Manuel reconoció el patrón. Era su equipo. Bajó del camión y caminó hacia ellos con las manos visibles, por costumbre más que por necesidad. La puerta de la primera camioneta se abrió y bajó una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una placa colgando del cuello. Era la fiscal Alejandra Vega, la arquitecta de toda la operación. «Comandante Reyes», dijo ella con una sonrisa cansada. «Buen trabajo ahí adentro». «Gracias, fiscal. ¿Tienen la orden?» El juez la firmó hace 20 minutos. Arresto, decomiso, congelamiento de cuentas, todo el paquete completo. ¿Y los otros? El equipo B está en posición en los otros 3 puestos de control. Vamos a hacer los arrestos simultáneos a las 0100 horas. Mendoza, Gutiérrez, Paredes y los hermanos Soto. 5 agentes en total. Manuel asintió. 5 agentes corruptos que habían aterrorizado a los camioneros de esta ruta durante años. 5 hombres que habían destruido vidas, robado fortunas y probablemente asesinado a quienes se atrevían a denunciarlos. Y en unas horas todos estarían en celdas. «Necesito que veas algo», dijo la fiscal, sacando una tablet de su bolso. Llegó hace 1 hora. La pantalla mostraba un video de vigilancia. Manuel reconoció el puesto de control donde acababa de estar. Pero la imagen era de hacía 3 semanas, según la marca de tiempo en la esquina. Y lo que mostraba hizo que se le helara la sangre. Era Mendoza, arrastrando a un hombre fuera de un camión. El hombre estaba de rodillas, suplicando. Mendoza le apuntaba con su arma, y luego, sin ninguna advertencia, le disparó en la cabeza. «Dios mío», susurró Manuel. «Lo encontramos en los servidores del puesto». Mendoza no sabía que las cámaras de seguridad tenían respaldo automático en la nube. Pensó que había borrado todo. ¿Quién era la víctima? Roberto Fuentes, 42 años, de Sinaloa. Su familia lo reportó desaparecido hace 3 semanas. Dijeron que iba a cruzar por esta ruta y nunca llegó a su destino. Manuel miró el video una vez más. El hombre en la pantalla podría haber sido él. Podría haber sido cualquiera de los miles de conductores que pasaban por aquí cada semana, tratando de ganarse la vida honestamente, sin saber que un monstruo con uniforme los esperaba en la oscuridad. «Esto cambia todo», dijo Manuel. «Ya no es solo extorsión, es homicidio. Homicidio en primer grado, con agravantes. Mendoza no va a salir de prisión en lo que le queda de vida». «¿Cuándo hacemos el movimiento?» La fiscal miró su reloj. «En exactamente 1 hora y 43 minutos. Quiero que estés ahí cuando lo arrestemos. Quiero que vea tu cara. Quiero que sepa quién lo atrapó.
Manuel sonrió por primera vez en meses. Era una sonrisa fría, sin alegría, la sonrisa de un hombre que ha visto demasiado y está a punto de ver justicia. «Será un placer, fiscal». El convoy se puso en marcha hacia el puesto de control. Manuel iba en la segunda camioneta, revisando su arma de servicio por primera vez en 6 meses. Durante todo este tiempo había estado desarmado, vulnerable, dependiendo solo de su actuación para sobrevivir. Ahora volvía a ser quien realmente era. La carretera estaba vacía a esta hora. Solo el ocasional camión pasaba en dirección contraria, sus luces brillando brevemente antes de desaparecer en la noche. Manuel pensó en todos esos conductores, en todas esas familias que dependían de ellos, en todos los sacrificios que hacían para mantener al país funcionando. Eran los verdaderos héroes de la carretera, aunque nadie los reconociera. Y tipos como Mendoza los trataban como ganado para esquilmar. No más. El puesto de control apareció en el horizonte. Las mismas luces que Manuel había visto hacía 2 horas, pero ahora con un significado completamente diferente. Ya no eran las luces de una trampa. Eran las luces de una jaula que estaba a punto de cerrarse. El convoy se detuvo a 500 metros del puesto. Los agentes bajaron en silencio, revisando sus equipos, comunicándose por señas. Manuel contó 12 hombres en total, todos con chalecos antibalas y armas largas. Era más de lo necesario para arrestar a un solo agente corrupto, pero nadie quería correr riesgos. Mendoza había demostrado que era capaz de matar. La fiscal Vega dio las últimas instrucciones por radio. Equipo Alfa, aproximación por el norte. Equipo Beta, cubran la salida sur. Nadie entra ni sale hasta que tengamos al objetivo asegurado. Comandante Reyes, usted viene conmigo por el frente. Manuel asintió y caminó junto a la fiscal hacia el puesto de control. Sus botas crujían sobre la grava del camino. El aire del desierto había refrescado un poco, pero todavía olía a polvo y gasolina. En algún lugar, un búho ululó. Mendoza estaba sentado en una silla de plástico frente a la caseta, fumando un cigarrillo. Tenía los pies sobre una mesa y miraba su teléfono, probablemente contando el dinero que acababa de robar. No los vio venir hasta que fue demasiado tarde. «¿Qué demonios?», empezó a decir poniéndose de pie. «Héctor Mendoza», dijo la fiscal con voz clara y firme. «Está usted arrestado por extorsión, robo agravado, abuso de autoridad y homicidio en primer grado. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Mendoza miró a la fiscal, miró a los agentes que lo rodeaban y luego miró a Manuel. Por un momento no lo reconoció. Manuel ya no llevaba la camisa sudada del camionero, ni la gorra desgastada, ni la barba de varios días. Ahora vestía el uniforme negro de la Unidad de Asuntos Internos, con su placa brillando bajo las luces del puesto. Y entonces la comprensión llegó. «Tú», susurró Mendoza con los ojos muy abiertos, «tú eres el camionero de hace rato». «Comandante Manuel Reyes», dijo Manuel, dando un paso adelante. «Unidad de Asuntos Internos. Llevamos 6 meses investigándote, Mendoza. Cada conductor que robaste, cada amenaza que hiciste, cada peso que te metiste al bolsillo, todo está documentado. Esto es una trampa. Esto es ilegal. Mi abogado va a... Tu abogado va a ver el video de cómo le disparaste a Roberto Fuentes en la cabeza hace 3 semanas. Y luego va a aconsejarte que te declares culpable para evitar la pena máxima». El color desapareció del rostro de Mendoza. Por primera vez desde que Manuel lo conocía, el agente corrupto parecía tener miedo. Verdadero miedo. El miedo de un hombre
que sabe que su vida ha terminado. Yo no... Eso no fui yo. Alguien editó ese video. Las cámaras no mienten, Mendoza, y tampoco los testigos. Encontramos el cuerpo de Fuentes enterrado a 3 kilómetros de aquí, con una bala de tu arma en el cráneo. Mendoza intentó correr. Era un movimiento desesperado, estúpido, el último recurso de un hombre acorralado. No llegó ni a 2 metros antes de que 3 agentes lo derribaran al suelo. Le pusieron las esposas mientras él gritaba insultos, amenazas, promesas de venganza que nadie tomaba en serio. Manuel lo observó todo con calma. Había esperado este momento durante meses. Había soñado con él durante las largas noches en la cabina del camión, cuando el cansancio lo vencía y solo el odio lo mantenía despierto. Y ahora que finalmente había llegado, sentía nada. No había satisfacción, no había alegría, solo un vacío enorme y la certeza de que esto era solo el principio. Había miles de Mendozas en las carreteras del país, miles de depredadores con uniforme que se aprovechaban de los más vulnerables. Y aunque hoy habían atrapado a 5, mañana aparecerían otros 5 para tomar su lugar. Pero eso era un problema para otro día. «Comandante», dijo la fiscal acercándose a él, «necesito que firme algunos documentos para la cadena de custodia, y luego debería ir a descansar. Se lo ha ganado». Manuel asintió y siguió a la fiscal hacia una de las camionetas. Detrás de él, escuchó cómo metían a Mendoza en un vehículo, todavía gritando. Los otros agentes del puesto habían sido despertados y estaban siendo interrogados, sus caras pálidas bajo las luces de emergencia. El papeleo tomó casi 1 hora. Declaraciones, firmas, sellos, todo el ritual burocrático que convertía una operación encubierta en un caso judicial. Manuel lo hizo todo en automático, su mente ya en otro lugar. Pensaba en su esposa, en cómo reaccionaría cuando lo viera llegar a casa. Pensaba en sus hijos, que probablemente ya estarían dormidos a esta hora. Pensaba en la cama que no había tocado en 6 meses. Cuando finalmente terminó, el sol empezaba a asomar por el horizonte. El desierto se teñía de naranja y rosa, los colores del amanecer pintando las montañas distantes. Era hermoso, de una manera que Manuel había olvidado durante todos estos meses de oscuridad y peligro. «¿Necesita transporte a la ciudad?», preguntó uno de los agentes. Manuel negó con la cabeza. Caminó hacia el Kenworth, que todavía estaba estacionado en el área de descanso, esperándolo como un viejo amigo. Subió a la cabina, encendió el motor y sintió la vibración familiar del diésel bajo sus pies. No era su camión. Era propiedad de la fiscalía, parte del equipo de la operación. Pero después de 6 meses juntos, se sentía como suyo. Había dormido en esa cabina, había comido en ese asiento, había llorado de frustración y de rabia mientras las ruedas giraban kilómetro tras kilómetro. Manuel puso primera y empezó a rodar hacia la salida. Por el retrovisor, vio cómo el puesto de control se hacía cada vez más pequeño, hasta convertirse en un punto de luz en el horizonte. Mendoza ya estaría camino a la ciudad, encadenado en la parte trasera de una camioneta, pensando en todos los años que pasaría encerrado. La carretera se extendía frente a él, recta y vacía, invitándolo a seguir adelante. El sol le calentaba la cara a través del parabrisas. El motor ronroneaba con ese sonido grave y constante que Manuel había aprendido a amar. Encendió el radio y buscó una estación. Encontró una que pasaba corridos, esas canciones que contaban historias de héroes y villanos, de justicia y venganza. La música llenó la cabina mientras Manuel aceleraba, dejando atrás el desierto, dejando atrás a Mendoza, dejando atrás 6 meses de mentiras y peligro. En algún lugar de esa carretera,
otro camionero estaba siendo detenido por otro agente corrupto. En algún lugar, otra familia estaba perdiendo todo lo que tenía. En algún lugar, otro Roberto Fuentes estaba cavando su propia tumba sin saberlo. Pero hoy no. Hoy, al menos en esta pequeña parte del mundo, la justicia había ganado. Manuel pisó el acelerador y el Kenworth rugió en respuesta. Las líneas blancas del asfalto pasaban cada vez más rápido bajo las ruedas. El viento del desierto entraba por la ventanilla abierta, llevándose el sudor y el cansancio. Y mientras el sol subía en el cielo y la temperatura empezaba a trepar de nuevo, Manuel Reyes sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. La sonrisa de un hombre que ha hecho lo que tenía que hacer. La carretera no espera por nadie, pero a veces, solo a veces, la carretera entrega justicia. El camión desapareció en el horizonte, dejando solo una nube de polvo y el eco distante de un motor. En el puesto de control abandonado, las luces seguían encendidas, pero ya no había nadie para apagarlas. Solo el viento del desierto, susurrando historias que nadie escucharía. Historias de camioneros y corruptos, de víctimas y vengadores, de hombres que parecían una cosa y resultaban ser otra. Historias de la carretera. 3 semanas después, el juicio de Héctor Mendoza comenzó en un tribunal federal de la Ciudad de México. La sala estaba llena de periodistas, familiares de víctimas y curiosos que querían ver al monstruo en persona. Mendoza entró esposado, con la cabeza baja y el uniforme de prisión que había reemplazado al que tanto orgullo le daba. Manuel estaba sentado en la primera fila, vestido de civil. No quería llamar la atención, solo quería ver. El fiscal presentó las pruebas una por una. Los videos de las extorsiones, los audios de las amenazas, los registros bancarios que mostraban depósitos inexplicables. Y finalmente, el video del asesinato de Roberto Fuentes. Cuando la pantalla mostró a Mendoza disparando a sangre fría, un murmullo recorrió la sala. La esposa de Fuentes, sentada unas filas detrás de Manuel, empezó a llorar en silencio. Sus hijos, 2 adolescentes que habían perdido a su padre sin saber por qué, la abrazaron con fuerza. Mendoza no miró la pantalla. Mantuvo los ojos fijos en la mesa frente a él, como si pudiera escapar de la realidad simplemente ignorándola. Su abogado, un tipo caro que probablemente había sido pagado con dinero robado, intentaba objetar cada prueba, pero el juez lo rechazaba una y otra vez. El testimonio de Manuel duró 4 horas. Contó todo. Los 6 meses de infiltración, las docenas de extorsiones que había presenciado, la noche en que Mendoza le robó todo y lo amenazó de muerte. Habló con calma, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe. Pero por dentro, cada palabra era una pequeña victoria. Cuando terminó, el abogado de Mendoza intentó desacreditarlo. ¿No es cierto que usted mintió durante 6 meses? ¿Que se hizo pasar por alguien que no era? ¿Cómo podemos confiar en el testimonio de un mentiroso profesional? Manuel lo miró directamente a los ojos. Mentí para atrapar a un asesino. Su cliente mintió para robar y matar. No somos lo mismo. El abogado no tuvo respuesta. El juicio duró 2 semanas. Al final, el jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de regresar con el veredicto. Culpable en todos los cargos. Mendoza fue sentenciado a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, el exagente finalmente levantó la cabeza. Buscó a Manuel entre el público y cuando lo encontró, su mirada estaba llena de odio puro. Manuel no apartó la vista. Sostuvo esa mirada hasta que los guardias se llevaron a Mendoza,
hasta que las puertas del tribunal se cerraron detrás de él, hasta que el murmullo de la sala ahogó cualquier otro sonido. Afuera del tribunal, la esposa de Roberto Fuentes lo estaba esperando. «Gracias», dijo ella, con los ojos todavía rojos de llorar. «Gracias por hacer justicia por mi esposo». Manuel no supo qué decir. Quería decirle que solo había hecho su trabajo, que había llegado demasiado tarde para salvar a Roberto, que había miles de otros como él que nunca tendrían justicia. Pero no dijo nada de eso. Solo asintió, le dio un apretón de manos y caminó hacia su auto. La ciudad estaba ruidosa y caótica, tan diferente del silencio del desierto. Manuel extrañaba ese silencio. Extrañaba el ronroneo del motor, las líneas blancas del asfalto, la soledad de la cabina. Extrañaba ser nadie, solo otro camionero en una carretera infinita. Pero esa vida había terminado. Ahora era el comandante Reyes de nuevo, con un escritorio y un teléfono y montañas de papeleo esperándolo, con reuniones y reportes y toda la burocracia que había olvidado durante 6 meses de libertad. Subió a su auto y encendió el motor. El sonido era diferente al del Kenworth, más suave, más civilizado. No le gustaba. Mientras conducía hacia su casa, pensó en Mendoza pudriéndose en una celda. Pensó en los otros 4 agentes que habían sido arrestados esa noche, todos esperando sus propios juicios. Pensó en los camioneros que ahora podían pasar por esa ruta sin miedo, al menos por un tiempo. Y pensó en la carretera. Siempre volvía a la carretera. Quizás algún día, cuando se retirara, compraría su propio camión. Nada lujoso, solo un viejo Kenworth como el que había conducido durante la operación. Y entonces saldría a la carretera de nuevo, pero esta vez sin misiones ni secretos. Solo él, el motor y el horizonte infinito. Hasta entonces tenía trabajo que hacer. Manuel llegó a su casa justo cuando el sol se ponía. Su esposa lo esperaba en la puerta, con esa sonrisa que no había visto en 6 meses. Sus hijos corrieron a abrazarlo, preguntándole 1000 cosas a la vez. El perro ladraba de emoción, saltando a su alrededor como si fuera un cachorro. Era bueno estar en casa, pero mientras abrazaba a su familia, mientras sentía el calor de su hogar después de tanto tiempo, en la frialdad de la carretera, Manuel no pudo evitar mirar hacia el horizonte, hacia donde el sol desaparecía detrás de las montañas, hacia donde la carretera lo llamaba con su canto silencioso. La carretera no espera por nadie, pero siempre está ahí, esperando a que vuelvas. Manuel cerró la puerta de su casa y dejó que la oscuridad de la noche cubriera el mundo exterior. Mañana habría más trabajo, más casos, más monstruos que atrapar. Pero esta noche, solo esta noche, podía descansar. Se había ganado ese derecho. En algún lugar del país, un camión rodaba por una carretera solitaria. Su conductor no sabía que acababa de pasar por un puesto de control que hace apenas unas semanas había sido territorio de un asesino. No sabía que un hombre había arriesgado su vida para hacer esa ruta más segura. No sabía nada de Manuel Reyes, ni de Héctor Mendoza, ni de Roberto Fuentes. Solo sabía que tenía una carga que entregar y una familia que alimentar, y eso era suficiente. Las luces del camión brillaron en la oscuridad, mientras desaparecía en la distancia, llevándose consigo otra historia que nadie contaría. Otra vida ordinaria en un mundo extraordinario. Otro guerrero de la carretera, luchando su propia batalla silenciosa. La carretera no espera por nadie, pero a veces la carretera recuerda, y en las noches más oscuras, cuando el viento del desierto susurra entre los cactus y las estrellas brillan sobre el asfalto vacío, dicen que todavía se puede escuchar
el eco de un motor, el fantasma de un Kenworth que nunca llegó a su destino, el espíritu de todos los camioneros que cayeron en manos de hombres como Mendoza. Pero también se escucha otra cosa: el rugido de la justicia, el sonido de las esposas cerrándose, el silencio de un corrupto que finalmente paga por sus crímenes. Y en ese silencio, en esa paz que solo llega después de la tormenta, los camioneros que pasan por esa ruta sienten algo extraño, una sensación de seguridad que no pueden explicar, una certeza de que alguien en algún lugar está velando por ellos. No saben quién es, no saben su nombre, solo saben que la carretera, esa madre cruel y hermosa que les da de comer y a veces les quita todo, tiene sus propios ángeles guardianes. Hombres que parecen camioneros, pero son algo más. Hombres que humillan a los corruptos y protegen a los inocentes. Hombres como Manuel Reyes, el comandante que se convirtió en leyenda, el agente encubierto que nadie vio venir, el guerrero de la carretera que demostró que a veces los buenos también ganan. Y mientras el sol sale sobre otro día en las rutas del país, mientras miles de camiones arrancan sus motores y comienzan sus viajes, la historia de Manuel Reyes se cuenta en susurros, en las fondas de carretera, entre tazas de café y platos de huevos, en los radios de banda civil, entre chistes y advertencias de tráfico, en las cabinas solitarias donde los conductores luchan contra el sueño y el cansancio. Es una historia de justicia, una historia de venganza, una historia de la carretera. Y como todas las historias de la carretera, no tiene un final verdadero, solo una pausa, un momento de silencio antes de que el motor vuelva a rugir y las ruedas vuelvan a girar. Porque la carretera nunca termina, y los guerreros que la protegen nunca descansan. Manuel Reyes lo sabía mejor que nadie. Por eso, cuando su teléfono sonó 3 meses después, con una nueva misión, no dudó ni un segundo. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó. Una red de tráfico en la frontera sur. Necesitamos a alguien que pueda pasar desapercibido, alguien que conozca la vida en la carretera. Manuel sonrió. Dígame dónde firmo. Y así, el comandante Manuel Reyes volvió a desaparecer. Su familia pensó que estaba en un curso de capacitación. Sus colegas pensaron que estaba de vacaciones. Nadie sabía la verdad. Nadie, excepto la carretera. Y la carretera nunca cuenta sus secretos. Solo espera, paciente, eterna, lista para otra historia, lista para otro héroe, lista para otra leyenda. El motor rugió una última vez mientras el camión desaparecía en el horizonte. Las luces traseras brillaron como ojos rojos en la oscuridad, y luego se apagaron. Solo quedó el silencio, y el viento, y la carretera. Siempre la carretera.